Seguimos por la FM Impacto 95.3 de Villa Gobernador Galvez. En nuestro programa La Voz de los Oprimidos. Estamos comunicados con el compañero José Castillo, profesor de Economía de la UBA, donde hay varias preguntas que nos manda la audiencia. Una, por supuesto, que José ya le comenté, es el saqueo de 3.500 millones de los fondos del ANSES. Y también queríamos preguntarte sobre la crisis internacional de los bancos, que aparentemente ayer también repercutió también en Europa. Acá es feriado, no se notó los problemas bancarios, pero hay una crisis mundial. Esos dos temas queremos hablar. José. Bien, ¿qué tal? Bueno, buen día, Juan, buen día a todos y todas. Primero vamos por partes, vamos un poco a empezar por el tema de los jubilados y del ANSES, ¿no? Que es la noticia local. A ver, primero vamos a explicar un poquito de qué se trata. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES es el dinero de las AFJP que cuando se estatizaron allá en el año 2008, pasaron al Estado, ¿no? O sea, recordemos que las AFJP recaudaban durante los años en que hubo privatización de las jubilaciones, entre 1993 y 2007, pero prácticamente nunca pagaron jubilaciones, porque las jubilaciones las pagaba el Estado, con lo cual ellos acumularon plata. Cuando se produjo la estatización, esa plata pasa al Estado y queda en un fondo que se llama Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Ya en ese primer momento nosotros denunciábamos que ese fondo debía ser custodiado y administrado por los jubilados, que ese fondo, que era el único reaseguro que tenían el ANSES, tenía que servir exclusivamente, o bien para pagar los juicios que muchos jubilados, con toda razón, le habían hecho al Estado porque estaban mal liquidadas las jubilaciones, o bien en algún momento podía servir para complementar aumentos jubilatorios y acercar a la justicia, que es el 82% móvil, ¿no? Bueno, nunca fue así. Desde ese mismo momento todos los gobiernos vieron una caja que la podían usar para cualquier otra cosa. Fundamentalmente la usaron para pagar deuda externa. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Poco a poco fueron empapelando ese fondo, o sea, iban sacando plata y lo reemplazaban por bonos. O sea, teóricamente el Fondo de Garantía y Sustentabilidad seguía teniendo la plata, pero en realidad lo que tenía eran bonos de deuda. Era como que el Estado Nacional decía, yo te voy a pagar algún día, ANSES, esto que te estoy sacando. Y así fueron pasando los años, cada vez los bonos fueron mayores. Este es el primer robo que hubo histórico. Y ya de por sí eso era un robo, lo hicieron todos los gobiernos, el kirchnerismo, el macrismo, bueno, el propio gobierno de Alberto. Pero ahora se dio un salto. ¿Por qué? Porque esos bonos, la mayoría de ellos eran bonos que cotizaban en dólares. O sea, que si en algún momento se produce una devaluación, por lo menos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sigue teniendo papelitos, pero los papelitos siguen valiendo porque están en dólares. ¿Qué hizo el gobierno ahora? Le obligó al ANSES, o sea, recordemos, el ANSES debe ser un ente autárquico, autónomo, pero sin embargo el gobierno lo obliga a hacer algo, obligó al ANSES a canjear esos bonos en dólares por bonos en pesos. O sea, ahora siguen teniendo papelitos, pero son papelitos peores todavía, ¿no? Papelitos en pesos. Porque el dólar va subiendo. Claro, ¿por qué? Porque el Estado, el gobierno, agarró los bonos en dólares y va a usar esos bonos en dólares para tratar de maniobrar con el dólar, con el mercado del contado con liquidación, con los mercados, especulativos del dólar. O sea, maniobra de corto plazo, porque con eso como mucho va a lograr que el dólar deje de subir 3 o 4 días, que es lo que está pasando en esta semana, pero dentro de 15 días va a volver a subir. O sea, son simplemente las maniobras que hace el gobierno para tratar de correr para adelante el estallido del tipo de cambio, ¿no? Para tratar de llegar y aguantar hasta las elecciones. En lo que toca al ANSES, José, bueno, el ANSES queda descapitalizado, ¿no? O sea, tiene ahora papelito que vale menos que antes. José, pero claro, están saqueando los fondos de los jubilados.
Están usando plata de los jubilados para otra cosa que no es de los jubilados, para los bancos. Eso es lo que da bronca. Exactamente, garantizándole los negocios a los bancos, ¿no? Plata puesta por los jubilados de varias generaciones. Claro. Acá hay que ser claro, porque me han preguntado mucho cuál es la solución, ¿no? Frente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y acá hay algo que, que está en la Constitución, digamos, no empecemos por ahí, no estamos inventando nada, que es que el ANSES y dentro del ANSES el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tienen que ser autónomos. ¿Qué quiere decir esto? Que el ANSES debe ser dirigido por los jubilados, o sea que los propios jubilados tienen que elegir, a través de sus organizaciones, por supuesto, ¿no? Tienen que elegir quién dirige el ANSES y por lo tanto quién está a cargo y es responsable del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y lo segundo es que se tiene que prohibir expresamente que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se utilice para pagar deuda o para cualquier otra maniobra especulativa y financiera. Porque lo que hace el gobierno, cuando ya no es la primera vez, ¿no? Ni es solo de este gobierno, pues lo hizo Macri y lo hizo antes del kirchnerismo, es claro, ahí donde ven una caja, la agarran, ¿no? Y claro, la caja del Fondo de Garantía de Sustentabilidad está ahí disponible. Entonces, vos fijate que otras veces, cuando hemos dicho que para, por ejemplo, para alcanzar el 82% móvil, había que recurrir en parte al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en parte, se nos respondió, no, pues ese fondo no se puede tocar porque es la última garantía que tienen los jubilados, porque si no se descapitaliza. Ahora, para pagar deuda, para pagar a los especuladores, ahí no hay ningún problema para tocarlos, ¿no? Ahí sí, digamos, no hay ningún problema en meter la mano. Entonces, cada vez que alguien dice, usemos el fondo para pagar juicios a los jubilados o para subir un poquito las jubilaciones, inmediatamente va a aparecer, no, eso no puede ser porque descapitaliza. Ahora, cada vez que aparece una maniobra especulativa, sea de pago de deudas, o en este caso que ni siquiera es de pago de deudas, directamente para tratar de que el dólar no suba un par de días, ahí no hay ningún problema en meter la mano en el fondo, ¿no? Y eso tiene que ser denunciado con mucha claridad. ¿Qué hace el gobierno? ¿Cuál es la trampa? El gobierno lo canjeó por estos bonos en pesos, que no valen nada, pero le puso un valor nominal contable alto, y el ANSES en su contabilidad lo puso con ese valor. Entonces, por eso algunos medios oficialistas están yendo a decir, no, al revés, el ANSES se capitalizó en 2.000 millones de pesos. Mentira, eso es un dibujo. Que a alguien se le ocurre agarrar y vender ese bono no vale nada. O sea, lo que hay es una descapitalización bien concreta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Castillo José, hay gente del peronismo que salió a criticar esto, pero que critica a Massa y a Reberta. Como que Cristina no tiene nada que ver, como que Cristina avaló este canje. Sí, obviamente. Bueno, punto importante es que lo critica mucha gente, ¿no? Entre ellos lo critica Diego Bossio, que estuvo a cargo del ANSES en, digamos, peronismo. O sea, no es una locura que está criticando el trotskismo por ahí perdido. O sea, que hay mucha gente, muchos especialistas que están diciendo eso es un escándalo. Esto es importante, digamos, porque hay un acuerdo que es un escándalo. Ahora, por supuesto, después los sectores más vinculados al kirchnerismo, en el medio de la interna peronista, agarran ese tema como un tema más para hacerlo jugar en la interna. Digo, esto es lo de siempre, es tratar de salvar a Cristina diciendo Cristina no tiene nada que ver, cuando Cristina ni abrió la boca en relación a esta maniobra de estos días, y de hecho está avalando toda la política de Macri. Entonces, esto es simplemente, lo hacen jugar, es como la discusión del FMI, lo hacen jugar dentro de la interna peronista cuando, esto lo hizo Massa, que a Massa lo puso Cristina el año pasado, digo, no cabe ninguna duda, diríamos, y esto forma parte de estas maniobras que escuchamos en estos días de un sector del peronismo, básicamente el kirchnerismo, que trata de zafar desesperadamente de la bronca y el desprestigio popular que está generando el ajuste, ¿no? Entonces, cuando yo escucho a un kirchnerista decir esto, ¿qué escucho? Primero, si es una persona que sabe del tema, digo, bueno, refleja que
tenemos razón de que efectivamente eso es un robo. Ahora, después, la otra parte es, bueno, pero después está la maniobra política, ¿no? Que es la que estamos viendo en todos los temas, digo, la que vimos ayer el 24 de marzo, ¿no? Que es el kirchnerismo en esta pelea, digamos, con el resto del peronismo, alrededor de tratar de zafar de las consecuencias del ajuste. Bueno, vamos al tema internacional porque hay una crisis, bueno, estas crisis permanentes que sufrimos del año 2008 que te quiero hacer una pregunta también, hay un tal Bodini, algo así, un economista, que presagia una caída muy grande, como un colapso económico para el 22 de junio, da fecha y todo. ¿Ya comenzó? Bueno. A ver, sí, Noriel Rubini. Noriel Rubini, que fue uno de los que pronosticó la crisis, fue uno de los que tuvo el mejor análisis en aquella crisis del 2008. A ver, vamos por partes. Sí. Primero, la economía capitalista mundial, la economía capitalista imperialista viene sufriendo crisis de estas características desde hace 50 años. O sea, nosotros decimos que hay una crisis crónica de la economía mundial que ya lleva medio siglo, donde cada 2, 3, 4 años explota todo por el aire, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado a que cada tanto, desde la crisis del petróleo del 73, mirá de cuán atrás, ¿no? Desde ahí, cada 3 o 4 años vuela todo por el aire. En el siglo XXI, digo, para acercarnos más en el tiempo, todos recuerdan la crisis del 2008. Fue la última, pero ojo, después de la crisis del 2008, la economía nunca se recuperó del todo, y tuvimos, durante la pandemia, otra crisis muy fuerte. Y cuando la economía empezaba a recuperarse un poquito de la pandemia, ahora aparece esta. Por lo tanto, ¿esto qué es? Esto es una nueva explosión en el marco de la crisis crónica aquella. ¿A dónde va esto? Primero, ¿qué refleja? Refleja que hay una especulación gigantesca en el sistema financiero mundial y que, claro, se generan burbujas especulativas que al final explotan. O sea, acá hay especuladores que, en definitiva, prestan más de lo que tienen, ponen la plata en cualquier lado y en algún momento, más temprano que tarde, se termina descubriendo. Siempre pasa lo mismo. Primero explota un banco, que siempre hay alguno que es el primero, ¿no? Que es el que se queda primero sin plata, pero inmediatamente después, cuando la gente sale a correr y empieza a mirar a los demás, empiezan a caerse, más o menos como un dominó, se van cayendo todos. Si vos mirás estas últimas 2 semanas, vos tenés la caída del Silicon Valley, al otro día sale el gobierno norteamericano diciendo, bueno, no se hagan problema, lo vamos a rescatar, y al otro día, sí, pero hay un problema, hay otro banco, que es el Signature Bank, que está igual, bueno, también lo salvamos ese también. Y en la otra punta del mundo, al otro día sale el Credit Suisse, banco suizo, el segundo banco suizo, diciendo, uy, yo también me estoy hundiendo. Y ahí aparece la banca suiza y dice, bueno, está bien, a este también lo salvamos. Y ahora aparecen los bancos alemanes, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo sigue esto? Se cae uno, se caen dos, se caen tres, se caen cuatro. Se calcula que hay 150 bancos que se pueden caer. Que a uno así dominó. ¿Qué pasó? Vamos a hacer un poquito de memoria allá en el 2008. En el 2007 había empezado a pasar lo mismo. Se empezaban a caer de a uno. Y los gobiernos los iban salvando, poniendo plata. Hasta que llegó un momento que era tanto que terminó volando todo por el aire. Voló todo por el aire en septiembre del 2008, cuando cayó el Lehman Brothers, que ahí fue el estallido más grande. Pero ojo, se venían cayendo de un año antes. Y nosotros, por eso decimos, la crisis empezó en el 2007. Así como esta, que inclusive cuando cae un banco, cae otro, alguien, por ejemplo, de un país como la Argentina, puede mirarlo desde lejos y decir, bueno, y a mí que me importa, ¿no? Si estoy tan lejos de eso. Pero claro, la crisis se agranda como bola de nieve y al final termina volando todo por el aire. Lo que quizás estemos observando es el comienzo de un camino parecido al 2008. Que a lo mejor, ahí sí yo entiendo, Noriel Rubini tiene un punto a favor en lo que dice. Él dice, y al final todo vuela por el aire. Yo estoy de acuerdo, y al final todo vuela por el aire. Ahora, donde no estaría de acuerdo es lo que él dice de tal día del mes que viene. ¿Por qué? Porque lo que está pasando, los gobiernos, los grandes gobiernos imperialistas, salen a salvar a los bancos. Porque su prioridad es salvar a los banqueros. O sea, así como dejan colgar a la gente, salvan a los bancos. Entonces, va a aparecer un banco y lo van a salvar, va a aparecer otro y lo van a salvar, va a aparecer... O sea, el tiempo, la dinámica de esto
no sabemos en qué momento, cuál es el grado de aceleración. No, capaz que dentro de 10 días, capaz que estalla. por un mes no cae ningún banco y entonces todo eso, no, ya está, ya pasó, y capaz que dentro de 2 meses cae otro. Lo que veo es una dinámica que va para ese lado, o sea, va una dinámica, una economía mundial que está en crisis muy grande, que va a una nueva crisis, y lo que importa de todo esto no es banco más o banco menos, sino que lo que va a volver a aparecer detrás de todo eso es el programa mundial. El programa mundial es que la crisis la paguen los trabajadores y los pueblos, y ahora todos los gobiernos del mundo van a empezar a decir, estamos en crisis, por eso no nos queda otra que hacer un nuevo plan de ajuste. O sea, y de nuevo, contra los trabajadores, contra los jubilados, porque venimos de hablar de los jubilados en Argentina. Ahora, miremos lo que está pasando en Francia. En Francia hay una rebelión, ¿por qué? Porque se quiere aumentar la edad jubilatoria y se quiere aumentar los años de aporte. O sea, se va, de nuevo, en este caso, contra los jubilados. En Francia hay una rebelión nacional por una ley que va contra los jubilados. No es casualidad, es lo mismo que pasa en todo el mundo. O sea, contra los trabajadores, contra los jubilados, es un poco el programa mundial, ¿no?, del capitalismo. Sí. Ajustar a los jubilados, ajustar a los trabajadores, con la inflación, robar los salarios, llevar el salario al piso. Bueno, la inflación tan grande que es que cuando te dan el aumento ya te lo comió. Bueno, todo un ajuste a todo, ¿no? Trabajadores, jubilados, a todo, ¿no? Y la perspectiva para garantizar, claro, todo para garantizar la continuidad de las superganancias de los grandes monopolios, de las grandes transnacionales, de los especuladores, ¿no? De los tenedores de bonos de deuda, todo para eso, ¿no? O sea, la perspectiva es esa. Digamos, a ver, vamos a la perspectiva. ¿Qué hay desde hace mucho tiempo? Un ajuste permanente alrededor de estas crisis. A. B. Que los pueblos del mundo no la dejan pasar y salen a pelear. Ese es el segundo punto, ¿no? Hoy Francia sería el ejemplo más claro. Pero bueno, parece que hay un segundo. En Argentina, que la burocracia sindical tiene todo bastante planchado, miremos, sin embargo, hubo una explosión a nivel docente, ¿no? O sea, nunca los pueblos ni los trabajadores al final se dejan pasar por arriba. Siempre la segunda parte de todo es lucha. El tercer problema, que es el que no se resuelve, y por eso hace que esto siga y siga y siga, es que no logramos, mundialmente estoy diciendo ya, ¿no?, que aparezcan alternativas políticas que de izquierda y de los trabajadores que de verdad reemplacen a las burocracias o las direcciones traidoras. Por eso, digamos, por ejemplo, en la Argentina hay una bronca gigantesca y mayúscula con respecto al gobierno. En un año de elecciones nacionales es muy probable que el gobierno sufra un golpe terrible, que pierda las elecciones. Eso, digamos, casi cualquier encuestador te lo dice. Ahora, si no aparece una alternativa sólida de izquierda, ¿qué va a pasar? Y otra vez va a aparecer ahora un nuevo payaso, que será el de Juntos por el Cambio. Aparece Milei por el otro lado. O sea, si no se constituye una alternativa con un programa serio de izquierda que salga a disputar esto, y bueno, la bola va a seguir siempre girando para el mismo lugar. O sea, viene otro plan de ajuste, los pueblos se levantan, resisten, los gobiernos que lo hicieron se desprestigian, caen y vuelve otro, que otra vez vuelve a hacer lo mismo. Esa es la rueda que tenemos que romper, ¿no? O sea, obviamente es muy importante que los pueblos luchen, porque si no los ajustes pasan, pero después que luchan y que entonces los gobiernos se desprestigian y caen, si no se construye una alternativa de izquierda, volvemos siempre al mismo punto, ¿no? Por eso nosotros insistimos que es tan importante que el Frente de Izquierda, que es el único que tiene un programa claro frente a esto, el no pago de la deuda, no romper con el fondo, o sea, no hacer pagar a los trabajadores, sino a los capitalistas la crisis, salga a postular ese programa con todo, con fuerza, ahora, porque estamos entrando al periodo electoral, ya ahora, y no que se pase 3 meses discutiendo en interna, ¿no? Con riesgo de ruptura, esa locura que estamos viendo en estos días, que es una lástima, porque la verdad está todo puesto arriba de la mesa para que el Frente de Izquierda con su programa salga a disputar con ya ahora esta coyuntura diciendo estas cosas, nada más que esto que estamos diciendo ahora. Bueno, José, muy clarito, muy clarito.
Una preguntita más. Acá cierran 20 sucursales de un banco. ¿Qué postura tiene la izquierda con... ¿Qué hacemos con los bancos en este momento? ¿Cuál sería la solución? Para que no A ver, cierren bancos o sucursales y queden trabajadores en la calle. claro, a ver, son dos cosas, ¿no? Lo primero, ante cualquier medida que tome un banco, en este caso cierre de sucursales, lo que fuera, nosotros estamos a favor de preservar las fuentes de trabajo, que no echen a nadie, preservar las fuentes de trabajo, de la misma manera que cuando los bancarios salen a la lucha por aumento de salario, estamos a favor de que se genere aumento de salario, ¿no? Eso es básico, siempre nosotros a todo trabajador de cualquier gremio lo defendemos, le defendemos su salario y su fuente de trabajo. Eso es la primera respuesta, ¿no? O sea, la primera y básica, o sea, me echan, bueno, vamos a la lucha y te apoyamos. Ahora, la solución de fondo es la nacionalización de la banca. La solución de fondo es que no puede ser que los bancos privados sigan jugando con la plata de la gente, porque hay miles y miles de millones de pesos, de dólares, digamos ya, ¿no? En los bancos, que muchos de ellos, muchísimos de ellos, no son más que los depósitos de los trabajadores en blanco, los depósitos de los jubilados, porque cuando vos te depositas la jubilación, muchas veces, bueno, vas y automáticamente sacás toda la plata y te la llevas en pesos, usás una tarjeta de débito, ¿no? Entonces, y el banco, mientras tanto, con esa plata está trabajando, está jugando, y esa plata, en vez de usarla para préstamos, para la producción, para la vivienda, no, se la usa para la especulación, para comprar dólares, estas cosas que señalábamos antes. Entonces, la salida de fondo es terminar con la especulación financiera y es la nacionalización de la banca. Mientras tanto, está la lucha de los propios trabajadores bancarios, ¿no? Que obviamente, ahora, es interesante también cuando te planteas desde los cierres de sucursales. Fíjate vos, los bancos, como se rigen por sus negocios, las sucursales que cierran son las que le rinden menos. Porque a un banco privado, obviamente, le rinde una sucursal que esté en un microcentro y no le rinde una sucursal en un barrio popular, porque ahí hay menos plata. Y cuando un banco, que si hubiera que cumplir su rol social, tendría que tener sucursales en todas partes. O sea, si vos sos una persona que vive en un barrio popular, tendrías que tener un banco cerca con el cual puedes ir a cobrar una jubilación, hacer un trámite, ¿no? Que estén cajeros en todas las zonas. Los bancos no ponen cajeros en las zonas según las necesidades populares, sino según los negocios que le garantizan. De nuevo, la nacionalización de la banca también cambiaría esto, porque haría que el servicio bancario cumple un rol social y no un rol exclusivamente especulativo y al servicio de la ganancia de las empresas. Bueno, muy clarito, José. Muchísimas gracias, José, por todo lo que nos contaste, y tenemos un poquito más claro todo el tema que vamos a seguir charlando, el tema del saqueo a los fondos de los jubilados. Están saqueando los fondos de los jubilados y lamentablemente le decimos a los jubilados, el plan, lo que pasa en Francia, que van a seguir avanzando por la edad o por los años de aporte. La cuestión que la jubilación va a ser tan miserable que no va a alcanzar para nada. Ese es el objetivo que tienen en todo el mundo, ¿no? Que los jubilados ganen una migaja y con eso subsistan. Bueno, Exactamente, y eso en la Argentina eso se va a expresar a fin de este año cuando se renegocie el acuerdo con el fondo. El fondo va a venir a plantear eso. claro. Bueno, José, un abrazo enorme. Gracias. Bárbaro, Juan, gran abrazo, chao. Chao, chao.